Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de los 6 años que llevamos sin salir de China y cuándo iremos de visita a España. Y para ello estos 2 días hemos venido a grabar a un pueblo que está al este de Changsha, en la parte central del país. Este lugar se ha hecho más o menos conocido en parte por su río, por esa presa con forma de escamas de pez que son unas mini piscinas donde te puedes bañar, y también por su puente que imita el estilo tradicional aunque es nuevo. Hoy es sábado y hay algo más de ambiente, pero sigue siendo poquita gente y nosotros lo hemos elegido precisamente por eso. Hemos venido en familia, incluido nuestro pato Pachi, y queríamos iniciar este nuevo ciclo con tranquilidad porque los dos somos profesores, yo además doy clases presenciales y septiembre es un mes muy intenso. Mientras grabamos esto, Baby se ha quedado con la abuela y nos sigue Pachi, que es una mascota buenísima, aunque ahora mismo no se está portando muy bien. ¿Qué te pasa, Pachi? ¿Estás nervioso? Porque no estás en casa, ¿verdad? Igual es porque aquí hay otras aves, hay grullas y patos. Yo me estoy haciendo la fantasía de que gracias a nuestra mascota la gente ya no se fija tanto en mí en el extranjero. Y quiero pensar que estos días cuando nos hemos cruzado con otras personas, algunas ni se han dado cuenta de que estábamos Baby y yo ahí. Y no veáis lo famoso que se ha hecho nuestro barrio. Yo creo que muchos vecinos ya no hablan de la familia con el extranjero, sino de la familia con el pato. Se ha distraído un poco, pero viene, siempre viene. Es que es muy simpático, se acerca a cualquiera. Hemos pasado la noche en una casa rural, le han hecho un hueco en la planta baja para que esté ahí con su jaula y no ha hecho nada de ruido, se ha portado súper bien. Bueno, es que en casa tampoco grazna, es un pato un poco especial. Ya sabéis que todos los días entrenamos un poquito con él para que aprenda a volar, pero si no lo consigue no pasa nada. La dueña de la casa rural, muy maja, nos ha dicho que ella tiene patos del mismo tipo que Pachi y que sí, que aprenderá a volar y que ellos de hecho les suelen cortar las plumas para evitarlo. Los que nos seguís sabéis que yo llegué a China por primera vez en 2011, tenemos una serie de vídeos con historietas sobre aquello que un día tendremos que retomar. Luego pasamos los dos un año en mi pueblo, entre 2015 y 2016, regresamos y hemos estado desde entonces sin volver. El plan era hacer una visita en verano de 2020, pero se presentó la pandemia y tuvimos a Baby. Mirad, ayer aquí había un señor con 70 cabras, aunque nos dijo que en total tenía más de 100. Estuvimos hablando con él y por lo visto puede vender cada cabra por entre 1000 y 3000 yuanes, es decir, casi $150 por los cabritillos y algo más de 400 por las cabras más grandes. Y nos dijo que en un año se puede sacar hasta cerca de $15.000. No está tan mal si tenemos en cuenta que hablamos de la China profunda, la China en desarrollo. Yo pensaba que ganaban menos y además aquí no creo que gasten mucho dinero. No me extrañaría que el pastor tenga ya unos ahorros considerables que seguramente se llevarán sus hijos o sus sobrinos, porque a los hombres jóvenes les conviene comprar una vivienda en la ciudad si no quieren quedarse solteros y no son baratas precisamente. Los mayores, aunque tengan dinero, ya no se van a ir a la ciudad, porque por ejemplo, ¿qué haría este pastor en Changsha? Yo creo que está mejor aquí con las cabras que en la gran ciudad haciendo trabajos no cualificados. Pero bueno, es solo mi opinión, eso lo tendría que decidir él y ayer cuando hablamos no le comenté nada al respecto. Sin duda alguna el COVID es una de las razones por las que todavía no hemos ido a España. En principio podemos hacer el viaje, pero hay algunos problemas. En primer lugar, la vacuna que nos pusimos nosotros, igual que mucha gente en esta provincia, no está entre las vacunas chinas reconocidas para entrar en España. Esto lo podríamos solucionar poniéndonos un refuerzo de Sinovac o Sinopharm, por ejemplo. Pero como nuestra fórmula era de 3 pinchazos originalmente, quizás no sea tan sencillo. Ahora bien, yo creo que de aquí al próximo verano, que es cuando podríamos ir, estaría solucionado. Lo que más nos preocupa es que nuestra hija todavía no estará vacunada, porque en China tienes que tener por lo menos 3 años. Para el verano que viene, Baby tendría casi 3 años, a lo mejor la cosa ha cambiado. Pero aunque así fuese, tenemos otra pega, porque a su familia china no le convence mucho el viaje. Aquí prácticamente desde la cuarentena de Wuhan siempre se ha insistido mucho en lo peligroso que es el virus. A menudo nos llegan noticias sobre los fallecimientos y las secuelas que causa incluso en los países donde prácticamente todo el mundo está vacunado. O sea, lo de convivir con el virus se nos presenta como una opción con costes más altos que los de la política de 0 casos. Y ya sé que no todas las familias chinas lo ven de esa manera, pero en la nuestra es así. La madre de Lele, por ejemplo, no ve nada claro que vayamos por el riesgo de contagio que hay, incluso aunque tuviésemos una vacuna occidental. Y la mayoría de nuestros parientes y conocidos piensan igual, quizás porque son de la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan. Los dos tenemos muchas ganas de ir, pero si lo hacemos
vamos tiene que ser con nuestra hija, si no, no tiene mucho sentido. Y si va ella, tiene que ir la abuela, porque son inseparables. Pero si luego pasa algo, al regresar nos tendremos que enfrentar a la percepción, al menos dentro de nuestro entorno, de que tomamos una decisión arriesgada. Seguramente al regresar también tendríamos que pasar por una cuarentena, pero más que eso nos preocupa que salga algo mal y que luego nos lo reprochen. Ya sabéis que a veces en el seno de la familia los ya te lo dijes pueden llegar a ser muy pesados. Vamos, que no nos animan a hacer el viaje, y eso en cualquier país bajo cualquier circunstancia es problemático. No nos dicen directamente que no lo hagamos, pero se nota. Mis padres y familiares nos han invitado a ir, pero digamos que la postura de la parte china es más palpable. Yo creo que aquí en general para todo los parientes presionan más. Pachi lo ha vuelto a hacer, ya es la mascota más famosa de los alrededores. Dentro de nuestro hogar, Lele y yo estamos a favor del viaje, pero la abuela no lo tiene nada claro y Baby, conociéndola, yo creo que se estresaría un poco. Así que es probable que dentro de un año hagamos otro vídeo que se titule 7 años sin salir de China. Es que aunque hayan bajado los precios de los vuelos y hayan reducido las cuarentenas a 10 días, es todo muy complicado. Obviamente, si dentro de unos meses dejan de aplicar la política de 0 casos aquí, ya está, vamos sin ningún problema. Pero nosotros ya dijimos hace mucho que esto iba para largo y seguimos viendo razones para pensar así. Aunque los medios occidentales ya no les dan tanta importancia, en las últimas semanas y meses hemos visto noticias de investigaciones sobre las secuelas y los efectos a largo plazo de convivir con el virus. Y desde aquí todo eso lo están observando con muchísima atención. Si ven que eso se traduce en un desgaste inasumible para la sanidad, entre otras cosas, seguirán igual. Pero bueno, no os vamos a dar la lata con ello porque nosotros también estamos muy cansados del tema. Ese es uno de los cambios que he notado en el último año, que ya casi le tengo alergia a la actualidad. He leído por ahí que hay cada vez más personas que pasan de mirar las noticias y quizás a mí me ocurre igual. Aparte de que algunas de las cosas que ocurren en España y en los países occidentales ya no las entiendo tan bien. Sobre todo en lo relativo a la política y la sociedad me falta mucho contexto. Una cosa que no ha dicho Javi es que tanto él como mi madre le tienen mucho miedo a volar. Los dos son muy cobardes con los aviones y yo creo que esa es una de las razones más importantes para no volver. Mi madre a veces dice que irá cuando haya un tren de alta velocidad desde China hasta España. Y Javi no lo reconoce, pero creo que piensa igual. Otra opción es que mis familiares vengan aquí, aunque para ellos también sería un lío. Menos mal que tenemos internet para comunicarnos. Esto que veis aquí es el primer observatorio astronómico rural de la provincia. Ha sido construido en parte gracias a la ayuda de un par de famosas empresas, después de que en un programa de televisión preguntasen a un niño de aquí qué quería ser de mayor. Él respondió que astrónomo y esto es lo que han montado. Ahora está cerrado, pero cuenta con el equipamiento necesario. Y entendemos que no solo es cosa de ese niño, responde a una iniciativa para extender los conocimientos científicos por el mundo rural. Vemos que están construyendo una zona de camping, así que también tiene una faceta turística el asunto. Por cierto, ayer no vimos las estrellas, pero no sabéis qué a gusto pasamos la noche en el pueblo. Hacía una temperatura buenísima y estaba todo súper tranquilo, pero con cierto ambiente. Después de cenar comida casera, la mejor siempre con diferencia, estuvimos escuchando a unos señores ensayar música que normalmente suena en los funerales, aunque a mí personalmente me pareció que era bastante animada. Y también me alegró ver que hay instalaciones para hacer deporte y demás, aunque como en muchas otras partes, aquí la mayoría sale a bailar. Este año, además de viajar a sitios bonitos, también queremos explorar algunas zonas de esta provincia que pasan más desapercibidas. Por ejemplo, pueblos que no son turísticos, pero que resultan interesantes para conocer mejor la vida rural, que a fin de cuentas sigue constituyendo casi el 40% de la realidad de este país. Pero bueno, también seguiremos grabando en la ciudad, sobre todo si hay alguna feria o actividades interesantes.
interesantes. Sea como sea, queríamos aprovechar para daros las gracias porque en los últimos meses, al dejar de hablar tanto de actualidad, sobre todo del COVID, teníamos miedo de que muchos perdieseis el interés por el canal, pero no ha sido así. Y eso nos ha dado muchos ánimos, de verdad, os estamos muy agradecidos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!